y la victoria siempre. Piensa en esas cosas del pasado, todo ese proceso por el cual caminaste, por el cual estamos caminando día a día, y que hoy nos trae aquí a este lugar. Quiero que recuerdes de dónde fuimos levantados, de dónde fuimos recogidos por la mano del Espíritu de Dios, por la mano del Poderoso. Y cuando abras tus ojos, dile al que está a tu lado: hoy es tu día. Cuando abras los ojos, dile al que está a tu lado: hoy es tu día. Hoy es tu día, dile: hoy es tu día. Hoy es tu día, por amor, díselo. Mamá, que hablamos sola. Bendito de Jesús. Quiero que vayamos a la Escritura, a ese platillo fuerte. Que vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Solo vamos a leer el 13. Amén. Cuando esté convenido me dicen un amén. Quiero que por reverencia a la presencia del Señor nos pongamos de pie para bendecir su santo nombre y su bendita palabra. Cuando esté convenido me dicen un amén. Un amén fuerte que retumbe. Que retumbe este lugar. No escucho. La gloria es tuya, Jesús. Vamos a leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Puedes sentarte, amado. La gloria es tuya, Jesús. Hace unos días estaba yo orando en el Espíritu. Y hace años yo iba a iglesias, muchísimas iglesias, y yo tenía un poco miedo en las iglesias, cristianas, como la nuestra. Y siempre que pasaba iba ahí por al lugar del Naranjito, escucha. Y hay una iglesia católica, por donde venden tacos y no sé qué otra cosa. Esa iglesia católica llena, sigue hasta afuera de la calle, todo lleno. Y yo decía a mi iglesia: ¿por qué somos pocos? Porque siempre somos poquitos. Y nunca había algo, un día especial en los aniversarios que se llenaba la iglesia. Se llenaba, pero no rebasábamos lo que estaba pasando en las iglesias católicas. Lo que pasa ahora, escucho. Y yo le preguntaba al Señor ahora, porque venía recapitulando todo eso. Escuchaba un pastor, el pastor Moisés, Dios lo bendiga al siervo. Escuchaba que las iglesias se están quedando sin vida. Se están secando las iglesias. Pero hay algo poderoso que está pasando. Es algo fuerte. Es algo fuerte porque hay pastores que solo tienen 3, 4 ovejas, 4 almas. Y es una guerra incansable, una lucha fuerte. Porque a veces decimos, a veces le decimos al Señor: ¿qué está pasando eso? ¿Seré yo? Porque los pastores siempre dicen eso, piensan: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay algo. Pero a veces ¿quién está callado? ¿Quién falla? ¿Quién calla en la congregación? Pero escucha algo que estaba yo clamando al Señor, estaba orando, y me empezó a mostrar el Señor. Me llevó a caminar por un desierto, hizo quitarme los zapatos
y el Espíritu caminaba. Y entraron a ese desierto. Y me empezó a hablar, me empezó a decir, mira, no se le veía ni fin al desierto. Volteaba para todos lados y solo arena. Me decía, aquí el clima cambió. Aquí hay lugar, no hay agua. En este lugar todo es pesado. Nadie puede salir del desierto solo. Escucha, esta palabra que me daba en el Espíritu, me decía, Señor, mira mi pueblo no quiere, solo unos cuantos se están afirmando, solo unos cuantos están ganando su corona, solo unos cuantos. Pero yo le preguntaba, Señor, ¿por qué pasa eso? Somos nosotros los que llevamos las riendas muchas veces en los púlpitos. Me invocaba el Señor, el pueblo se ha encargado de buscar en todo lo perfecto al que está al frente de mi alma. Nosotros mismos nos encargamos de destruir la obra que no es nuestra, es la obra del Señor. Aleluya. Por eso hay un desierto. Por eso mucho el pueblo entra al desierto y no sale. Escucha. Quiero hablarte un poco de la vida de José. No sé si me estás entendiendo. De la vida de José. En Génesis 37 habla la Escritura. Habla que ese hombre era joven. Se la Escritura que tenía 17 años. Que era un pastor de ovejas. Que pastoreaba ovejas. Pero ahora la Escritura era el pequeño de la familia. Y dice que su padre le regaló una túnica de colores, hermosa. Y sus demás hermanos, dice que le tenían envidia, tenían celos sobre ellos, un celo tremendo que lo llevó al desierto. Dice que sus hermanos lo intentaron matar, escucha. Dice la Escritura que lo intentaron matar echándolo a una cisterna. Pero uno de ellos siempre dijo, ven. Su hermano Rubén le dijo, no lo matemos, dejémoslo ahí. Ahí va a morir, ahí dejémoslo. Dice la Escritura que José, después de eso, los mismos hermanos tomaron la decisión de ¿qué? De venderlo como esclavo. Pero ya sabemos que estaba en el desierto, estaba empezando a caminar una vida, José. La vida así como la de José, hay muchas aquí. Hay muchos guerreros que se han cansado, porque en un tiempo nos hemos cansado. La vida del guerrero, la vida del evangelista, la vida del maestro, la vida del pastor que era la más atacada, era más juzgada, escuchen. Porque es fácil, porque estamos allá atrás, ver al que está enfrente y juzgarlo por lo que porta, por lo que viste. Mira cómo se peina el pastor, mira cómo camina la pastora. Escuchen, empezamos a juzgar. Dice que la vida de José fue difícil, fue tan difícil, tan fuerte, que sus propios hermanos le traicionaron y lo vendieron, escuchen. Lo vendieron, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que al venderlo había un propósito. Y muchos de los que estamos aquí tenemos ese propósito para caminar, para estar firmes, pero desfallecemos y seguimos en ese desierto. Nos estancamos. Pero José siguió caminando. Aún a pesar de que lo vendieron como esclavo, llegó a la casa de Potifar, aquel egipcio, dice la Escritura en Génesis,
hasta que se lo vendieron. Y él fue obediente. Siguió caminando. Pero dice la Escritura que él tuvo sueños, José. Escucha, sueños. Soñaba. Pero no eran cualquier sueño. Eran sueños que venían de lo alto. El mismo Jehová de los ejércitos. Sueños que por eso le tenían envidia a sus hermanos. Que cuando su padre le contó un sueño, y se le empezó a regañar, dice la Escritura, que cómo era posible que ellos iban a servir un día a él, siendo tan pequeño, pero él siguió obedeciendo, caminando a pesar de que lo vendieron. Pero dice la Escritura que al llegar a esa casa de ese egipcio, dice que el egipcio le puso todo en sus manos, su riqueza, que administrara todo. Y él como fiel servidor, como mayordomo, dice que tomó todo y empezó a hacer lo que él decía el egipcio, a ser obediente, porque esa era parte de su vida, de su propósito, la obediencia. La obediencia que muchos en la iglesia a veces no tenemos. Cuando hay algo que el pastor, la pastora nos dice, ayúdenos, siervo. Al día vamos a orar. Te dice, bueno, hoy no puedo. Tengo que salir. Cuando se habla de cooperación, cuando se habla del invierno, Habla Jehová. la ofrenda, escucha, a gente le pega. A gente le pega al ser humano la economía. Pero ¿qué tal antes? ¿Qué tal antes cuando estábamos en el mundo? Le decían para cooperar, es lo que tomábamos, cooperar fácil, sacaba hasta lo del pago, de la deuda. Pero para Dios el ser humano no le interesa eso. Pero dice la Escritura que José siguió en esa casa de ese egipcio. Pero escuche, cuando viene su esposa, su mujer, de ese varón, y empezó a verlo, porque dice la Escritura que José era hermoso, era presentable. Pero dice que José empezó a huirle de esa mujer. Porque a veces en el propósito, nosotros como hombres, mujeres, la tentación del pecado nos va a seguir. Nos va a seguir. Porque hasta en la iglesia va a pasar. Pero aquel que lleva pura la bendición del Señor, porque dice la Escritura que a José el Señor lo bendecía. Lo bendecía porque seguía obediente, seguía pensando en ese propósito, en esos sueños que venían de lo alto. Estaba pensando José, a pesar de lo que pasaba en el desierto, porque dice que después de eso, por no acceder al pecado con esa mujer, dice que lo metieron a la cárcel. Escucha, la cárcel, se escucha fácil la cárcel, pero hay cosas. En la cárcel se forma la persona. Es algo difícil, algo fuerte estando en esa cárcel. La Escritura, cuando la leemos, decimos la cárcel, lo metieron a la cárcel. Pero hay personas aquí que han visto verdaderamente una cárcel, que han estado dentro. La vida es difícil, pero aún así dice la Escritura que a José, aún en la cárcel, el Señor lo bendecía. Le dio el encargo de los reos en la cárcel. Dios lo estaba bendiciendo a José. Cuando de nosotros entramos en la cárcel espiritual y no podemos salir ahora, ahí estamos pensando, llorando, sufriendo, buscando al brujo quizás. Porque déjenme decirles que hay cristianos que llegan a la iglesia y no ven la promesa, no ven promesa realizada del Señor. Mi hermano, que me dio una palabra. Escuchen.
le dio una palabra, el hermano, y no se cumplió. Llega el vecino y le dice: vamos con fulanita a la boca, vas a ver que ibas a dar respuesta. Le dice al cristiano, y no sabe el cristiano que está desechando la palabra de Dios, que está desechando su presencia, porque en el desierto, ahí es donde nos arma el Señor, ahí es donde nos da la armadura de fuego, ahí en el desierto, en el proceso, ahí nos está proclamando el Señor siempre, ahí nos está dando la bendición para poder recibir su presencia en la eternidad, ahí nos está dando el Señor la presencia, para que podamos buscarle al Señor. La gloria es para Cristo. Dice que José siguió caminando, pero aún así seguía soñando. Cuando de nosotros seguimos soñando, seguimos esperando la promesa del Señor, pero ¿sabe qué pasa? Que nos dormimos en el intento. Nos dan una palabra y a veces estamos como Tomás, como el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y cuando resucitó, ¿qué pasó? Una duda tremenda. Y era su discípulo que caminó con el Señor, durmió con el Señor, comió con el Señor. Escucha, había algo tremendo: la falta de fe. La fe, ¿qué es la fe? Creerle a Dios, creerle a Dios lo que va a hacer, porque en el Espíritu siempre decimos creemos orando, pero no es verdad. Aleluya. Porque no sanamos, no hay sanidad del cuerpo, mucho menos sanidad del alma. Santo. Los corazones están duros. Por eso las iglesias se están quedando sin miembros, escucha. Aleluya. Solo los guerreros se están quedando, porque hay guerreros que decía el Padre, hay guerreros que se están quedando para pelear la batalla. Hay guerreros de guerreros que están dormidos, porque hay guerreros como José, porque ahí en la prueba, ahí estaba la mano del Señor poderosa. El Señor lo estaba preparando para algo grande, lo estaba llevando al propósito, lo estaba llevando a ese diseño, Señor. Porque hay muchos guerreros con diseño, pero ha decaído la fe. Se ha apagado la luz para predicar el Evangelio. Porque dice la Escritura también que Jesús entró al desierto, escucha. Él también entró al desierto. A ese desierto, el cual tuvo 40 días, 40 noches. Dice que no tomó agua ni comió. Pero ahí fue tentado también. Fue tentado por el enemigo. Y habló con la Escritura. Porque él se la sabe también al derecho y al revés. Pero ¿sabe qué pasa? Que no la pone por obra como el Padre, como Él nos enseñó Jesús. No la pone por obra. Porque podrá haber cristianos con la Biblia en la mano. Pero te digo algo, que el diablo no le tiene miedo a eso. El diablo no le tiene miedo al cristiano que trae la Biblia en la mano. ¿Sabe qué le tiene el diablo miedo? Al que se humilla a Dios, al que se arrodilla ante la presencia, aunque no le importa que esté en la calle, orar por un enfermo y abrazarlo, por aquel desvalido, por aquel que necesita de Cristo. Un día me llevaba el Señor a orar por un hermano. Yo no sabía, pero Él sí lo sabe todo. Ese siervo era evangelista y no era porque ya se lo llevó el Padre. Estaba orinado, hecho popó en la calle. Nadie le daba nada. Del Oxxo a la calle. Pero me dice el Señor: hoy vas a abrazar el cactus. Hoy lo vas a abrazar. Yo que iba a saber que era evangelista. Yo que iba a saber que lo tenía atado el enemigo. Cuando le doy la palabra,
palabra que me da el Señor, empezó a llorar fuertemente y me abrazó. No me importó abrazarlo, porque yo sentía la presencia en ese momento del Señor. Y me decía: sí, hermano, yo soy evangelista del Señor. Yo predicaba en una iglesia grande, llena, más de 100 miembros todos los días. Todos los días había oración. Pero ¿saben qué pasó, hermano? Que yo le fallé a Dios. Yo pequé contra el Señor, contra la iglesia, contra mi casa, contra mi esposa. Por eso me corrieron de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no aguanté la tentación. Y empecé a andar con una hermana casada. Y yo casado. La iglesia me reprendió. Pero eso no me importó, hermano. Me importaba el perdón del Señor. Y yo le lloraba y no me contestaba. Y yo le lloraba y no me contestaba el Padre. Le digo: pero este es su tiempo. Le dice: Señor, que lo perdona. Que perdona sus pecados. Aleluya. Lloró. Y a los 3 días lo levantó el Señor. Se lo llevó el Padre. Pero es algo que el propósito, tenemos que cumplir el propósito del Señor, ese diseño poderoso que tenemos para darle gloria y honra al Padre. Porque así mismo Jesús predicaba después de esos 40 días en el desierto. Fue para armar su ministerio, para empezar su ministerio. Cuando de nosotros aquí hay un ministerio y no lo estamos ejerciendo para el Señor. ¿Cuántos bebés hay aquí que le cantan al Señor? Hay un diseño que Dios nos ha puesto. Hay una unción fresca. Pero dice que la Escritura que a José, esas túnicas se las rompieron sus hermanos en lucha, pensando que le iban a romper el propósito. Pero no era la túnica. Porque muchos creemos que es la unción. Es la unción que pone al varón la sierva. Es lo que nos va a llevar a la salvación. ¿Qué es la unción? Escucha. Lo que el enemigo quiere. Le decía: donde hay unción ahí está el diablo. Dios nos reprenda. ¿Sabe por qué el diablo nos ataca tanto? No es por la unción. ¿Saben por qué? Porque no quieren que nos salvemos. Porque el cristiano no ha entendido, no hemos entendido una cosa: que la salvación es lo primero. Que la salvación es por lo que tenemos que pelear. La salvación que Cristo quiere. Ya debemos darnos en el evangelio de amor. Que prediquemos su palabra. Que estemos afianzados a su presencia. Porque no podemos darle una hora de adoración al Señor. Porque nos cansamos muchas veces. Aleluya, Cristo vive. Hay iglesias donde he ido, iglesias pequeñas, pero con un amor al Señor, con una guerra incansable de adoración y alabanza, porque los pies ardan y duelan, porque no estamos acostumbrados a orarle, a darle tanto al Señor el amor que Él necesita para bendecirnos aún más con su presencia, porque Él quiere que nosotros le adoremos, le bendigamos su santo nombre, porque no podemos pagarle con dinero porque Él lo tiene todo. Escucha, hay mucha unción fresca en este lugar, hay muchos guerreros y guerreras que están peleando por ese propósito. Hay muchas ganas de servir al Señor. Y esto es lo que quiere el Señor, la unión de las iglesias. Porque un día yo le preguntaba al Padre, orando por un católico, escucha, en el hospital, le decía a su familiar: si eres católico, sí ora. El momento que tú viviste, Señor, no quiere que ore por su familiar. Y sabe que seguimos la pronta respuesta del Padre. Le decía: dile que yo soy universal. Y estoy
en todo lugar y yo no soy religión. Yo no soy de ninguna religión, me decía el Padre. Y cuando le dije eso, la persona que estaba postrada en cama gravemente empezó a alzar su mano. Háblale la gloria al Espíritu Santo. Háblale la gloria al Señor. Cuando empecé a orar por esa persona, se movía. Le estaba dando gloria dentro del Espíritu. Ese Espíritu lo estaba viendo. Porque el otro día que yo llego, decía el médico que estaba grave, que ya nos faltaba poco tiempo para que se fuera. Pero a Dios le place dar vida en abundancia. El otro día estaba sentado en el pie que quería comer. Cuando venga el otro día temprano le digo, Dios le bendiga, buenos días. Y la primera que me contestó fue la señora. Me dice, yo te lo vi ayer. Escuche, tenía los ojos cerrados. Yo te lo vi ayer. Y me venía con una persona grande del banco. Esa persona no la podía ver porque era una luz quemante. Pero yo lo vi a usted que venía con él. Y usted empezó a orar, a llamar a ese Espíritu Santo. Y yo regresé de un lado oscuro. Algo que me estaba tapando los ojos. Y yo regresé. Y hoy aquí tengo hambre. Algo poderoso se estaba moviendo. El propósito del Señor, el propósito del Padre. Porque así como José, que los hermanos le querían romper la túnica, se la rompieron definitivamente. Pensaron que le estaban rompiendo el propósito. Pero Dios es poderoso. Porque Dios nos ha llevado a su presencia, nos está preparando la presencia, para recibir la presencia, porque hay mucho propósito aquí con su pueblo, hay un propósito verdadero, hay un propósito tremendo, porque hay guerreros en este lugar. Yo siento la presencia del pueblo del Padre, yo siento la presencia del Señor muy fuerte. Hace tu mano, Dios te bendiga. Eso que decimos en el pasado se recuerda. Hay un proceso donde el diablo ha ido matando todo el tiempo. Ha tocado tu familia. Ha tocado lo más íntimo de ti. Pero dice el Señor, te levanto para que sigas predicando mi palabra como poderoso guerrero. Porque te he puesto la línea de adelante, dice el Señor. Hoy renuevo tus vestiduras, varón. Llama aquí a la sola. Recibe el Espíritu de la presencia de Dios. Fortalece el Espíritu. Todos aquellos que te han engañado, dice el Señor. Todos aquellos que te han buscado, ahora verán lo que importa, dice el Señor. El propósito, dice el Padre. Porque ahora te voy a llevar a otros lugares, van a predicar la palabra, dice el Padre. Llama aquí a la sola. Recíbeme, dice el Señor. Recíbeme, dice el Padre. Porque soy yo que te he llamado, dice el Padre. Yo te he llamado, dice el Señor. Yo te he llamado como poderoso guerrero. Llama aquí a la sola. Hoy lleno esas manos de esa unción fresca. Hoy está cayendo la unción sobre ti. Llama aquí a la sola. Porque hoy vas a venir, dice el Señor. Hoy inquiete, dice el Padre. Hoy inquiete tu corazón. Porque hoy voy a tener palabra más en tu boca, dice el Padre. Hoy corto toda ligadura de las tinieblas, dice el Señor. Llama aquí a la sola. Y no te preocupes por tu casa. Aleluya. Yo tengo control siempre de tu casa. Yo bendigo tus manos, varón, dice el Padre. Porque tú eres mi siervo. Sigue trabajando, dice el Señor. Sigue llevando la palabra viva en tu boca. Sigue dando, dice el Señor. Un camino de madrugada, dice el Padre. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Toma lo que es tuyo, Padre. Toma lo que es tuyo, Padre. Porque hay muchos José aquí. Han pasado la guerra. Han pasado el proceso. Esa es tu nación.
que te has sentido solo ahora. Ahora te has sentido solo. Porque estoy contigo, dice el Señor. Estoy contigo. Porque tú eres una guerrera incansable. Que todo el tiempo me buscas de tu cara. Y repartida la basura. Ha sido criticado. Te han juzgado. Te han juzgado. El mundo te ha juzgado, dice el Señor. Escucha tu propia familia te ha juzgado. Yo voy a cambiar esa palabra. Esa palabra que puesto contigo, dice el Señor. Llama aquí a la basura. Amigo, conmigo, dice el Padre. Desde la basura de lejos. Y llama aquí a la basura. Como te has sentido solo, yo estoy siempre contigo, dice el Señor. Hoy bendigo tu mano. Hoy bendigo tu ministerio. Y la mascota, la partida, la masaya. Yo voy a llegar más almas, dice el Señor. Yo voy a llegar esas almas perdidas, dice el Señor. Yo lo llevaré a tu pueblo, ese es mi pueblo, dice el Señor. Esa arca, llama aquí a la basura. Clama en el Espíritu, clama en el Espíritu. Porque esa unción fresca está bajando ahora. Ahora esa unción. Porque no está en la túnica, no está en la ropa que tú portas. Está en el Espíritu, dice el Señor. Lo que te he dado, dice el Señor. Sigue clamándome, sigue hablando, dice el Padre conmigo. Porque verás, dice el Señor, lo que voy a hacer contigo. Y rama aquí, rama sola. Hoy suéltese ese género de lengua ahora. Hoy va la unción, llama aquí a rama sola. Ahora yo me llevo las cargas, dice el Padre. Yo me llevo las cargas ahora. Yo me llevo esas cargas tan pesadas sobre ti, dice el Señor. Y no tengas miedo. Sigue caminando. Aquí a la basura. Fluye en el Espíritu. Dale gloria a Dios. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Padre. Hay muchos guerreros aquí. Yo siento la presencia del Padre. Siento la presencia del Señor. Sigue clamando guerrera, dice el Padre. Hoy te levanto como guerrero, dice el Señor. Hoy te levanto, dice el Señor. Llama aquí a la basura. Hoy te levanto para que te diga mi palabra, dice el Señor. Hoy liberto, dice el Señor. Hoy te liberto de ese desierto. Hoy sales del mundo de opresión ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Llama aquí a la basura. Un remanso a la basura. Hoy fluye, dice el Señor. Hoy fluye el aceite. Fluye el aceite de tu mano. Y la mía. Para que sepa que soy yo. Hoy bendigo tu mano. Hoy te lo toques. A la sanidad, dice el Señor. Llama aquí a la basura. Adórame. Mira que ganas, amando ganas, dice el Padre. Mira que ganas cuando clamas. Cuando todo duele, dice el Señor. Hoy día, dice el Padre. Y llama aquí a la basura. Siento la presencia del Padre. Dale gloria a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Hoy santo es el Señor. Hoy te salvo, dice el Padre. Decídeme ahora. Y clama aquí en la basura. Siento la presencia del Señor. Sigue clamando. Sigue clamando por la libertad. Gloria a Dios, aleluya. Delante de tu llamado, dice el Señor. Llama aquí a la basura. Bendito eres Jesús. El camino de José era duro. Era pesado. Porque él vivía en el desierto, en la cárcel, escucha. En la cárcel clamaba a Dios. Seguía teniendo sueños. Porque nosotros llamamos revelaciones. Porque hay revelaciones del Padre. Y lo estamos poniendo en poco. Y ramas ojalá aquí a la basura. Porque hay guerreros que hoy se levantan, dice el Padre. Hoy se levantan los guerreros como José. Y ramas aquí a la basura. Llama. Aleluya.
recuerda ese desierto que me muestra el Padre. Porque le he dicho al Señor, habla conmigo. Yo sigo sirviéndote, Señor, y me he visto con tu gloria, Padre. Háblame, Señor. Ese predicador me habla. Usa su boca, Señor. Porque yo te alabo y te soca la magia, la vasalla. Digo de gloria a la dice el Señor. De un ministerio que llama aquí a la vasalla. De un ministerio. Porque el hermano dice el Señor. Habla conmigo, vamos. Suelta la lengua, Padre. Suelta, llama aquí a la vasalla. Todo lo que mi alma ha tenido, todo lo que mi alma ha dado, hoy lo desato, dice el Padre, hoy lo desato, dice el Señor, hoy liberto, dice el Padre, y la boca la magia, la batalla. Porque hay un diseño especial. Hay un diseño especial en ti. Porque verán todos los que estén juzgados. Porque han dicho, mira, ahí viene. Ahí viene y dice otra vez. Porque lo hay escuchado, dice el Señor. Pero yo quito esa atadura, dice el Señor. Solo búscame. Sigue buscándome. Llama a tierra, Señor. Ven, adora al Señor. Sigue adorándole al Padre. Llama al Señor. Esa porción hoy cae, dice el Señor. Hoy cae la unción, dice el Padre. Hoy cae esa porción, llama a tierra, Señor. Esa porción, llamador a Cristo, llamador al Padre guerrero, guerrera del Señor, que sigue clamando. Con tus ojos, escucha tu promesa. Escucha. Un día lo quiso romper ese propósito, ese diseño especial que ella tiene. Porque yo veo una adoradora de ti, una levita, pero no solo eso, pero una evangelista. Hay un sello especial al Señor. Porque hay que recibir los padres. El trabajo que hagamos, ese Señor siente mi presencia. Siente mi presencia, dice el Padre. Hoy quito toda presión, dice el Señor. Llama a tierra, ayúdame a orar, pueblo, ayúdame a orar. Llama a tierra, Señor. Porque un día te fuiste, dice el Señor. Un día te fuiste y no querías nada con Él. Te hablaban de la palabra y decías, no, ya no te creo. Ya no creo que lo otro. Y ese proceso que lo dio, ese desierto donde te quedaste estacionado, dice el Espíritu Santo. Te quedaste anclado. Dice el Señor, hoy te levanto. Escucha. Hoy te levanto como poderosa guerrera.
pero soy yo que tiene un propósito, dice el Padre. Porque hay un diseño mío, dice el Señor. Llama aquí a la basura. Hoy liberto, dice el Padre. Hoy le llevo tus cargas. Hoy le llevo tus cargas. Hoy le llevo toda ansiedad ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, liberta mi vida, Señor. Llama aquí a la basura. Suelta el espíritu de opresión, el espíritu de ansiedad. Hoy la reina viene porque está el Espíritu Santo aquí sobre ella, porque ella es esposa con los guerreros ahora. Y nada aquí a la basura. Hay un pueblo orando por ti. Y la que viene dice el Señor para ti. Y lo que viene el grande dice el Señor. Hay algo especial que vas a hacer. Algo especial que vas a hacer, no solo cantar, dice el Espíritu Santo. Porque hay un Dios de muerte, dice el Señor. Hay que dar frutos, hay que dar frutos, Dios de recuento. Porque hay una iglesia de Dios de recuento, dice el Señor. Hay una oración incansable. Y yo los he escuchado, dice el Padre. Yo los he escuchado, recibe la unción, recibe la unción, porque no son ellos, dice el Padre, soy yo que he llamado a servir. Diga la tierra, recibe la unción de Jehová, recibe ahora, recibe la unción de Jehová. Llévate de mi presencia, dice el Padre. Yo te estoy preparando el